Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra dosis más, porque esto no nos gusta llamarles episodios, capítulos. Estos son dosis de atole que se tienen que echar así como un shot mañanero o en la tarde o en la noche, pero el punto es que estén bien informados sobre todo y que se diviertan un poquito, al menos traten de hacerlo como nosotros cada vez que grabamos religiosamente este hermoso y delicioso podcast. Está Lucy Bravo. ¿Cómo estás, Lucy? Muy bien, qué gusto saludarte, Leo. ¿Ya listo? ¿Ya listo Ya para listo. irte al frente de batalla? Estoy listo, ya hablé ahorita con gente de la Sedena, me están esperando aquí con mi gorra roja y muy bien, todo, porque yo muy ya bien. hice mi servicio militar nacional y es momento de irnos a la guerra. Por cierto, ¿dónde está Juan Pablo? Es que él es boliviano. Mira. No, él se fue. Boliviano. Entonces no lo llaman a la guerra en México. Juan Pablo, ¿dónde se fue? Ahí. Pues tan nervioso está Leo de que lo van a mandar a la Dios mío, guerra sí, que hasta estoy con escupiendo. Ecuador, que ya está aquí escupiendo los micrófonos. Pero el señor Juan Pablo, bueno, pues mira, pues fiel a su costumbre, Ajá. ¿no? Muy machito, muy regio, muy que no sé qué, Sí, no sí, sé le cuánto. dio Pues miedo. mira, se fue directito a la frontera Sí. y se fue huyendo Fíjate, del aquí tengo el país. último mensaje que nos mandó. Dice, ¿qué onda, compañeros? ¿Cómo están? Oigan, el jueves no voy a poder ir. No vaya a ser la de malas que me toque, que me recluten. Ujú. Entonces, bueno, pues está eso, pero estamos tú y yo. Así que, bienvenidos. Bueno, Lucy, ¿estarás de acuerdo que hay pocas cosas que nos unen como mexicanos y mucho más en estos tiempos? Tiempos de polarización, no solo política, social, económica. Hay todos tipos de polarización en nuestro país. Y hoy más que nunca necesitamos un mundial donde nos tengamos abrazando chairos y fifís, donde todos podamos, no importa qué partido político le vayas, no importa de qué clase social vengas, todos abrazarnos y decir, Chicharito, gracias por regresar, te amo, metiste un golazo. Pero no tenemos mundial, falta un par de años todavía, pero sí tenemos conflictos internacionales. Y bien es cierto que no la estamos pasando nada bien como país en cuestión de salud, de educación y por supuesto de seguridad, pero cuando se meten con nuestra soberanía, con todo lo que eso implica, no, señores, ahí sacamos el pecho de gorrión y defendemos lo que es nuestro. Y eso es justamente lo que está pasando con esta crisis que estamos teniendo con aquel país de Daniel Noboa. ¿Qué piensas, Lucy Brave? Pues mira, no es que quiera reventar tu burbuja nacionalista, esto no me va a gustar, siento. no quiero arruinar tu desfile militar, tu fiesta. Yo ya estoy listo. Sí, no, lo listo sé, para ir me a queda defender clarísimo a nuestro y país. me encanta ver Maciosare. ese fervor nacionalista, Claro. me encanta. Sí. Pero, pues mira, de entrada, esta premisa, o sea, ¿me estás queriendo decir que no hay nada como una bonita guerra para unir a un país? O sea, ya de plano No, solo digo que a ese cuando nos punto hemos pisotean. No, Ok, no sí, tú. a ese punto hemos No llegado. tú. Sí, un poquito No, sí. pero que alguien, no sé, así, maquiavélicamente haya Ajá. pensado, oye, pues, ¿y si creamos un conflicto internacional como para distraer, como No, para, distractores, no. para unificar y que... Eso lo hacían los conservadores. Ah, Eso ok. era del No, PRI. es que aquí no somos, bueno, a ver, en el atole no somos No, mal no, pensados, nada. no somos No, para conspiradores. nada. Eso no pasaría en este país, no. Para nada, me queda clarísimo. Un distractor, Entonces, como simplemente somos víctimas de las circunstancias, Claro. pues yo te diría que al contrario, ¿no? Después de lo que ha pasado la última semana, después de que efectivamente Ecuador violara flagrantemente nuestra embajada en Quito Sí. y violar el derecho internacional y muchos hasta se atreven a decir nuestro territorio. Sí. Pues lo único que ha hecho México es su mejor papel, ¿no? El de víctima. El que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Claro. Que es el mejor papel, el que nos sabemos, bueno, de memoria, ¿no? Víctima de la conquista, somos víctimas del imperio yanqui, Hasta del del chingado doctor Cerebro. intervencionismo, Sí. bueno, hasta del no era penal. Nosotros somos y siempre seremos las víctimas. ¿Y por qué? Y por el reclamo, ¿no? El reclamo que viene desde Palacio Nacional. ¿Por qué Estados Unidos y Canadá y todos no están condenando enérgicamente la violación y la invasión de Ecuador a nuestra embajada? ¿Y por qué los organismos internacionales, los que llevamos criticando los últimos 6 años, los que prácticamente rechazamos y señalamos como completamente obsoletos, los llegamos a llamar floreros en la escena internacional y ahora pedimos que salgan
a nuestro auxilio, que salgan a defendernos. Híjole, pues qué complicada ecuación, ¿no? Sobre todo porque también cuando un país invadió a otro, estamos hablando de Rusia y Ucrania, literalmente matando personas, niños, mujeres, hombres, y ahí sí no nos pronunciamos porque viva la neutralidad y la libre autodeterminación de las naciones. Pero ahora sí pedimos que haya una condena internacional unánime en contra de Ecuador. Híjole, pues ¿qué pasó? O sea, estás diciendo prácticamente que por ahí el gobierno federal medio aventó la piedra y después cuando le regresaron la pedrada de regreso fue como de, ¡ay, mira lo que me están haciendo! Digo, hay maneras, Lucy. También los tratados internacionales existen por algo y según yo tengo entendido, igual y no, pero una embajada es un pequeño territorio de ese país en otro. Y entrar a eso es intervencionismo. O sea, al final de cuentas se están violando leyes, se están violando tratados y por eso es que según yo decía que a la luz de todos los mexicanos, pues eso está mal. Diría Bart Simpson, oye, hasta yo sé que eso está mal. No, claro que está mal. A ver, bueno, de entrada el concepto así como de que es territorio de México en un país extranjero no es tal cual. El concepto es extraterritorialidad, que básicamente es como un espacio, un territorio, sí, que es inmune a las leyes y a los conflictos. Claro, de ese país. De ese país, los conflictos locales. Y entonces es precisamente esas leyes, bueno, esos convenios internacionales los que permiten que estas sedes diplomáticas pues tengan esa inmunidad. O sea, pero no como tal, no es como que México tenga un pedacito de tierra ahí. Sí, como en el Ecuador. ejército ecuatoriano llegando a costas de Mazatlán tipo día D, o sea, no es lo mismo. Sí, no. Pero, pues bueno, ya que estamos hablando de esos conceptos, sí, o sea, claramente hubo una violación flagrante a la Convención de Viena, algo que pues a todas luces es inaceptable, que es esta convención que prácticamente desde 1960 pues rige las relaciones internacionales y que permite que las sedes diplomáticas sean el factor mínimo, o sea, el más así básico de equilibrio en las relaciones internacionales, siempre casi intocables, turbulentas. cuasi intocables. Y entonces eso justo es lo más grave del asunto, porque al final del día sí tiene razón México en exigir la condena y en estar indignado, pero nada más tantitita, ¿no? Es lo que yo digo, tantititita por lo que hemos hecho nosotros en la escena internacional, el espectáculo que hemos hecho los últimos 6 años, ¿no? No hemos sido nada solidarios, pero ahora pedimos que todo el mundo salga a nuestro auxilio. Es lo único que digo. Pero, haciendo esto a un lado, claro que es gravísimo lo que ocurrió. Siento un precedente peligrosísimo porque ahora, ¿qué garantías van a tener cualquier misión diplomática en un país, por ejemplo, en guerra? O en un país donde no hay derechos humanos, o en un país donde hay una dictadura, etcétera. ¿Qué garantías podría haber para precisamente mantener una misión diplomática en esos países? Pues al parecer ninguna. Entonces sí tiene que haber una consecuencia, al menos en la escena internacional, en los organismos internacionales, en los tribunales internacionales, pero no como para ir a declararle la guerra a Ecuador. Quiero pensar, aunque sabemos que todo puede pasar. A ver, se sabe que México no ha sido el mejor para manejarse de manera diplomática, al menos no desde el púlpito más grande, desde el estrado más grande, que es el del gobierno federal, específicamente de López Obrador, porque pues desde ahí se ha hablado y se ha tirado una retahíla de improperios y de acusaciones contra muchos otros países. Claro, la cosa es cuando ya empieza a escalar y entonces por ahí la secretaria de Relaciones Exteriores ya tiene que poner un poquito más de calma y decirle, señor presidente, las cosas no pueden escalar a tal manera. Lo cierto es que les ayuda mucho a la retórica que ha llevado mucho el partido oficialista, que es justamente como de no nos vamos a dejar y anclados en un ultranacionalismo y los mexicanos y demás. Pero hay tantas aristas que la gente tal vez de a pie no ve, que ahí sería importante donde podríamos poner como el foco, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, el librito de la política dice que no hay nada como un conflicto internacional para despertar este fervor nacionalista y esta unificación en torno al líder de un país. Pues, ¿qué creen? Pues, ¿qué creen? De acuerdo a las últimas encuestas, sí, el saldo del jueves pasado al jueves, o sea, el día de hoy que estamos grabando el Atole, ¿sí? La popularidad de la gestión presidencial cayó 6 puntos. ¿Qué? No, 6 décimas, perdón. Pasó de un 50... 6 puntos. Sí, no.
pasó de un 54.5% a un 53.4%. Y la desaprobación pasó de 45.4 a 46.5. ¿Son 9 entonces? ¿Punto 9 o cuántos? No. 6 décimas. Sí, en cuanto a la aprobación, la popularidad. Ajá. Y la desaprobación sí aumentó más. O sea, sí Ok. pasó de 45.4 a 46.5. Entonces, al menos hasta ahorita no estamos viendo digamos, un alza dramática en la aprobación del presidente, ¿no? Un tema así realmente de fervor nacionalista, Claro. como uno creería. E incluso hace poco me preguntaba un colega, un periodista argentino, me preguntaba, bueno, ¿y cómo está el ánimo en las calles? ¿Están listos para irse a la guerra? Todo el mundo está volcado. Sí. Todo el mundo está Me volcado, hubieras dicho ¿no? que sí. Sí, güey, yo de hecho tengo justo una reunión con mis amigos al rato para ver cómo le vamos a hacer. Y evidentemente pues dije, a ver, o sea, una cosa es que sí ha habido una respuesta, pues me parece bastante unánime, o al menos ese es un poco como que Sí. el pulso que ves en las calles, en los medios, en las redes sociales, en las conversaciones que tienes con las personas. Todo el mundo está de acuerdo en que fue algo simplemente sin precedente, ¿no? Lo que ocurrió con la embajada, pero de ahí a vamos con todo y vamos a... Pues no. Entonces, lo que va a ocurrir es muy sencillo. Sí tendría que haber pues todo un proceso en la Corte de Justicia Internacional donde pues haya una reparación del daño. Y ya en ese sentido sí hay que reconocer que la gestión de la canciller Alicia Bárcenas ha sido pues bastante ecuánime en el sentido... Mesurada sería la palabra. Han seguido todos los pasos, ¿no? Protocolos. Todos los protocolos, exacto. Sí. Pero yo sí quisiera hacer una pequeña pausa, mi querido Leo, porque todo Ok. esto, o sea, todo lo que pasó, esta crisis en la Embajada de México en Quito, a ver, no fue casualidad, o sea, no ocurrió en un vacío, no es como que un día Daniel Noboa se despertó con ganas de entrar a la Embajada de México. Desde diciembre estaba este tipo, Jorge Glass, ¿no? Ándele, a ver, A cuéntanos. ver, según tengo entendido, Jorge Glass llegó en diciembre y le dijo, México, la justicia me está acusando de corrupción, ¿me prestas una camita? Y México, claro, dijo, por supuesto, tú eres inocente, ven, te damos una camita. Y ya lo iban a extraditar, ya le iban a mandar ese jet privado que le mandaron a Evo Morales, una cosa preciosa. Y entonces... Saving Private Evo. Exactamente. Volumen 2. Ecuador dijo, not on my watch, ¿no? Ujú. Y ahí fue cuando tráscale. Sí, porque, híjole, pues pequeñísimo detalle, hay otra convención, que es la de Caracas, que estipula que no puedes otorgar asilo político a una persona que haya sido condenada por delitos comunes, que es el caso del mismísimo ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. ¡Tarán! Conejo Glass, hijo de ese. Ay. Y es que, pues sí, precisamente esta persona, Jorge Glass, que bueno, saltó a la escena internacional de la noche a la mañana, bueno, al menos para muchos en México que quizás no están como muy pendientes de la política ecuatoriana, pues precisamente es una persona que ya fue condenada por delitos relacionados precisamente con corrupción, es un criminal confeso. ¿Literal? Y que está pues siguiendo procesos de justicia en su país. Pero este personaje pertenece a un grupo político que hasta hace poco era pues básicamente el grupo más poderoso de la política ecuatoriana, que es el grupo de Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Uh-huh. Y quien es una persona muy cercana al presidente López Obrador, muy cercana. Y pues resulta, y esto es parte también como de este entramado, ¿no? Esta telaraña que de repente se empezó a tejer en América Latina sin que nos diéramos cuenta, Leo, porque al final del día, pues ahora resulta y nos enteramos gracias a este episodio y gracias a los medios ecuatorianos que tenemos 8 asilados políticos del más alto nivel y del grupo de Rafael Correa, así los políticos que fueron otorgados desde 2019 a 2022 Que son criminales. En nuestro país. Bueno, que algunos tienen señalamientos, acusaciones, etcétera. Y están asilados en México, o recibieron asilo en México. Y ahora pues viven, ¿no? Pues tranquilamente mientras la justicia ecuatoriana pues los está
reclamando. Y pues de eso uno es lo que se viene a enterar, ¿no? Ahora sí que pues, cuando salen los trapitos sucios, cuando estalla la crisis, y dices como por, que bueno, o sea, ¿cuál es bueno, si revisas incluso la relación entre México y Ecuador, ni siquiera creo que llega al top 10 de nuestros socios comerciales, o sea, de cuándo acá, ¿no? O sea, esa cercanía, ese fervor para defender, Que así defendieran al ciudadano de a pie en este país. Eso ya es otra cosa. Ah, por cierto, sí, porque no olvidar que, pues sí, ese bonito avión militar que iban a mandar para, supuestamente sustraer a la embajada de México en Ecuador, que había sido declarada persona non grata, pues a todas luces iba a ser más bien una misión de rescate para sacar al señor Glass, quien, por cierto, pues como tú dices, desde diciembre llegó a tocar la puerta y estaba hospedado en la Embajada de México bajo una figura que no existe. O sea, tú no puedes tener a un huésped. Claro, Puedes tener a un asilado, puedes tener... O sea, eso es otra cosa. Pero el asilo como tal no se lo dieron hasta que la embajadora la declararon persona non grata y de la noche a la mañana... Ah, no, ya, le vamos a dar asilo. Le vamos a dar asilo, todo bien, no lo pueden tocar y pues... Que además esto también nos pone a pensar un poquito y pone en perspectiva absolutamente todos la especie de roces que hemos tenido ya también con otros países, porque cuando hay uno de estos conflictos, unos agarran para acá, los otros agarran para allá. Perú diciendo, sí, se van a poner así, pues... les voy a pedir visa cuando vengan, cosa que ya luego canceló. México dijo, se van a poner así, pues yo también le voy a poner. Un poquito como los niñitos chiquitos peleándose, mientras que Estados Unidos voltea desde arriba, así como, ya, chaparritos, vénganse, yo les enseño de verdaderos conflictos internacionales. Cierto es que esto tendría que haber ayudado a la retórica de este gobierno, porque bien lo dices, siempre ha sido una retórica que se trata de, me están haciendo, de la culpa, de yo no fui, es que me hicieron antes, de es que así ya estaba, ¿no? Entonces yo pensaría que esto le iba a ayudar, pero pues para las elecciones del próximo 2 de junio, pues las cosas no se ven tan claras tampoco. Claro, a ver, de entrada, si tú te preguntas, a ver, ¿cuál es el punto de generar un conflicto internacional con Ecuador a 2 meses y medio de la elección? Bueno, absolutamente ninguno. O sea, ¿qué tiene que ver un Jorge Glass con los asilados políticos de la dictadura chilena o la dictadura española? Absolutamente nada. Y entonces ya ahí es cuando, como tú dices, te empiezas a dar cuenta de rasgos muy claros de lo que ha sido la política exterior de este gobierno. La politización de la figura del asilo, ¿no? Ya es un tema político, claro, no es un, o sea, son fichas. Afinidades ideológicas y demás. Nada que ver con lo que en su momento pues ha sido como una de las características de la tradición de la política exterior mexicana. O sea, México durante mucho tiempo se colocó como una figura de un país neutro, conciliador y que incluso, pues sí, justo era totalmente como que daba asilo a muchos de estos perseguidos por dictaduras y demás, por conflictos bélicos e internacionales. Y todo eso se fue por la borda con el advenimiento de semejante política exterior selectiva, ideologizada, confrontacional y polarizante. Sobre todo porque, a ver, ¿qué fue lo que nos dijeron al llegar a Palacio Nacional? El presidente dijo, la mejor política exterior es la política interior. Es decir, si nos ocupamos de lo nuestro, de lo interno, es decir, ponemos en orden y limpiamos la casa, claro, todo lo demás afuera se va a dar por sí solo, ¿no? Los demás países van a voltear a ver a México como un ejemplo a seguir. Bueno, ni Dinamarca, carajo. Bueno, pues no pasó. Pero a mí me parece que esa interpretación pues era la errónea. Muchos creímos que se trataba como de una especie de desinterés del López Obrador de la escena internacional, el desdén por los organismos. ¿Quién necesita ir a la ONU? ¿Como pa' qué o qué? O como ¿por qué necesito reunirme con otros líderes? El foro económico por Davos, ¿qué? O sea, ¿no? Y entonces era como esta parte de, claro, él no se siente cómodo en ese tipo de escenarios, en ese tipo de grandes ligas, y entonces pues prefiere quedarse en su parcela, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que en su rancho. Y entonces, pero yo creo que nos estaba diciendo claramente de qué se trataba. O sea, cuando López Obrador habla de los asuntos internos de otros países, lo hace pensando en México. Entonces sí, efectivamente, él está pensando que la mejor política exterior es la interior, porque a quien le está hablando es a su electorado, a su base, y está mandando un mensaje muy claro.
que es con los que yo soy afín, perfecto. Con los que son mis cuates, buenísimo. Con ellos estamos hasta la muerte. Con los demás, pues ahora sí que háganle como quieran, ¿no? Y entonces el presidente, que como tú dices, con una mano nos prometió no interferir en los asuntos de otros países, con otro, digo, nada más para hacer una pequeña lista, un pequeño recuento, vamos a refrescar la memoria. Generó conflictos con España, ¿te acuerdas de la carta? Sí, claro. Pídanos perdón por la conquista. Sí, que por allá así arrancamos, así nos inauguramos, sí, ¿no? Sí. Argentina recientemente, ¿por qué no? Con el recién electo presidente Javier Milei, con Panamá, ¿te acuerdas? Cuando quisimos enviar a una persona como embajador, una persona acusada de delitos sexuales. Sí, entonces claro. Panamá lo rechazó y ya. Fue digno de que el presidente utilizara el púlpito de la mañanera para expresar, exactamente, claro, para expresar su descontento. Evidentemente Bolivia, después de Saving Private Evo, Perú, recientemente con todo el episodio de Pedro Castillo, y Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no? Nuestro principal socio comercial, claro. Nuestro vecino territorial, Ucrania, pues porque, pues ¿qué más da, no? O sea, uno más a la lista, y seguro se me están olvidando varios, pero hay una lista importante. Y también con quién nos alineamos, con Cuba, Venezuela, Rusia. Sí, con países socialistas y que... China. Pues un rasgo autoritario y como mínimo muy tienen, autoritario, por supuesto, ¿no? Pero además este tipo de retórica retadora, de alguna manera, le ha ayudado en cierto punto a López Obrador, porque entonces él sigue siendo este defensor de los mexicanos y no nos vamos a dejar de nadie, pero al final acaba nada más exponiendo un poquito lo chiquito que es y que él se siente, que eso ha sido desde donde siempre ha cojeado López Obrador, que es una persona infinitamente pequeña ante lo que en realidad es, lo decíamos hace rato, es casi como este chihuahueño ladrándole a los grandes Dobermans, sintiéndose una maldita bestia, y en realidad sí lo es, pero no la bestia que él quiere ser. Ya nos tenemos que despedir, Lucy. Sí, señor. ¿Con qué te quieres pues mira, despedir? Una, dos. Yo creo que es importante tener un poquito de perspectiva histórica. O sea, las únicas ocasiones en las que México ha roto relaciones con un país fue con la dictadura española, con la dictadura de Pinochet y con la dictadura de Somoza. Y ahora Ecuador. Entonces, ya cuando pones en perspectiva que las únicas veces en que México ha decidido romper relaciones con un país, pues ha sido con dictaduras brutales, históricas, y bueno, imagínate nada más, y ahora Ecuador. Claro. Por cierto, también en la historia reciente de cualquier administración no habían declarado pues persona non grata a nuestros embajadores, y en esta administración ya van 3, en Bolivia, Perú y ahora Ecuador. Y entonces ya cuando empiezas a ver un poquito como que la lista, ¿no? O sea, ahora sí que los resultados, los saldos, pues el daño es gravísimo. La verdad es que México ya no es visto como un socio confiable, al contrario, esta visión que quizás creo yo el presidente tenía de convertirse en el líder regional y en este renacimiento de una izquierda latinoamericana, una marea rosa que iba a inundar toda la región y que América Latina iba a ser su esfera de influencia, pues se convirtió en todo menos eso. Realmente México se ha convertido en un generador de conflictos y problemas en la región. Y no es como para excusar o de alguna manera justificar lo que hizo Ecuador, eso es otra cosa, pero dentro de la lista de agravios, pues ahora sí que México fue el primero que aventó la piedra, ¿no? Entonces, pues ahora nos toca pagar las consecuencias. Yo solo digo que ojalá tuviéramos este tipo de unión de pensamiento y de jalar parejo para otras cosas. Eso me encantaría, la verdad. Y ojalá tuviéramos gobernantes que pues nos ayudaran un poquito más a lograr todo eso. Pero pues no se ve pronto. Y terminamos deprimidos, como siempre, el maldito atole. Sí, no. Lo bueno es que, pues sí, ¿no? Vienen unos buenos debates presidenciales y vamos a poder pongan ver atención, se va a poner candidaturas dignas. Pero sobre todo propuestas reales, ¿no? Como las que vimos ya. Ya tendremos que hablar también de los debates porque se va a poner muy intenso. Gracias por escucharnos. Me encanta. Pásenla bien. Adiós.